Muy buenas tardes, mis amados hermanos. En este día vamos a continuar con nuestra serie Tiempos del Fin. Esta es la plática número 11. Y el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la batalla de Armagedón. Para esto quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el versículo número 11. Dice así: Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante recordar que después de la tribulación, de la gran tribulación, o para finalizar esta misma, la Biblia nos profetiza que habrá una gran batalla, cual nunca la ha habido jamás. Ninguna de las guerras mundiales se comparará inclusive a esta gran batalla, a la cual la Biblia le llama la batalla de Armagedón, que realmente ahí la palabra batalla, cuando está hablando del Armagedón, se refiere a una compañía, a todo un proceso de diversos días, inclusive puede ser, donde hay constantes ataques, guerra, y toda la intención definitivamente es llegar a Israel. Es una guerra contra el pueblo de Dios, y de hecho es una guerra contra el Señor mismo. En Apocalipsis 16, versículo 17 al 19, el texto que hemos leído anterior a este, vemos que mientras el anticristo para ese momento reúne a todas sus tropas, inclusive es una invitación internacional, donde prácticamente países de todo el mundo envían soldados, pero como veremos en esta plática, hay en particular algunas naciones que encabezan esa campaña. En Apocalipsis 16, versículo 17 dice que y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dice Apocalipsis 17:14 que pelearán contra el Cordero, o sea Jesús, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. En Isaías 34, versículo 1,
vemos como a un Dios mismo ha sido retado y él mismo reta y atrae a las naciones a que vengan hacia él. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Vimos en la enseñanza pasada el día del Señor. Bueno, en los juicios del día del Señor, como para cerrar con broche de oro, definitivamente se encuentra también esta batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, versículos 12 y 13 dice: y el sexto ángel derramó su copa. Son las copas de la ira que vienen en Apocalipsis, sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto va muy de la mano con la segunda venida de Cristo. Estamos viendo un escenario completo, y esto podemos irlo sumando a lo que ya hemos estudiado hasta hoy. La palabra Armagedón en el hebreo, aquí en este caso al estar en Apocalipsis también en el griego, está hablando de el monte de Megido o el valle de Megido, que es el origen también hebreo de esta palabra. El monte de Megido o valle de Megido está situado al oeste del río Jordán en la Palestina central del norte, a unos 16 kilómetros al sur de Nazaret y 24 kilómetros tierra adentro de la costa marítima del Mediterráneo. Era una extensa llanura en la cual muchas de las batallas de Israel que han habido fueron libradas en ese lugar. Tenemos el caso de cómo allí Débora y Barak vencieron a los cananeos. Esto lo podemos encontrar en el libro de Jueces en el capítulo 4 y 5. También tenemos a Gedeón, cómo triunfó sobre los madianitas. El libro de Jueces también nos ilustra esto en el capítulo 7. También allí fue muerto Saúl en la batalla contra los filisteos. Esto lo podemos encontrar en 1 de Samuel 31:8. También allí Ocosías fue muerto por Jehú, según 2 de Reyes 9:27. Y allí también fue muerto Josías en la invasión de los egipcios, según la narración de 2 de Reyes en el capítulo 23 del versículo 29, 30 y 2 de Crónicas capítulo 35 versículo 22. Aquí podemos ver una fotografía de lo que es el valle de Megido. Es un valle extenso, impresionante, y que va a dar precisamente hacia Israel, hacia el pueblo de Dios. En el libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice, nuevamente, el Señor: reuniré a todas las naciones,
y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. En el versículo 14 de ahí mismo de Joel 3 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Vemos entonces que hay varios sinónimos para referirnos a Armagedón. El valle de Megiddo ya vimos que es uno. Acabamos de mirar el valle de la decisión o valle de Josafat, o como ya hemos venido mencionando, el valle de Armagedón. ¿Quién es el contrincante principal o quiénes son los contrincantes? Ezequiel 38 en el versículo 1 al 3 nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él. Debemos recordar rápidamente que de esas 10 naciones que serán la base de poder del anticristo, como vimos en las profecías de Daniel, cuando vimos aún acerca tanto del sueño y visión de Daniel, como también acerca del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, miramos cómo 3 de esas naciones son conquistadas por el anticristo, aunque también tiene definitivamente poder sobre las otras 7 naciones secundarias, y estas a su vez sobre todo el mundo llega a tener dominio completo y total. Por eso aquí menciona que Gog, de tierra de Magog, y también será príncipe soberano de Mesec y de Tubal. 3 lugares, 3 naciones, 3 pueblos o grandes pueblos. Y dice el versículo 3, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. En Ezequiel 38, versículo 4 y 5 dice, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todos tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Definitivamente está hablando, claro, al lenguaje de lo que el profeta Ezequiel entendía y conocía en sus días, pero lo que nos está refiriendo es un gran ejército constituido a la vez de muchos ejércitos de diversas naciones, armados hasta los dientes. Ezequiel 38, versículos 6 y 7 dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, su protector. Ezequiel 39, versículo 4 y 5 dice, sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Identifiquemos ahora a los participantes principales. En primer lugar, es importante entender que Gog es el nombre profético en el Antiguo Testamento que se le da al anticristo. Gog es un príncipe sobre otros príncipes o un gran líder mundial
que aún el Antiguo Testamento nos dice que vendría y que en algún momento no solamente profanaría el santuario, sino también iría contra el pueblo de Israel. Magog, actualmente Magog ocupa los territorios de los países como Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, incluyendo también a Ucrania. Todos estos países se caracterizan por ser musulmanes, menos Ucrania. Estamos hablando de Asia Central y Europa Oriental prácticamente. Estos países que he mencionado también alguna vez pertenecieron a la antigua Unión Soviética. Los magogitas provienen de los escitas, que fueron conquistados a su vez por los godos, los cuales son germanos, y los magogitas fundaron el Imperio Romano, el antiguo y poderoso Imperio Romano. Ahora, sigamos identificando los demás participantes. Mesec, hoy día, lo que antes se conocía en sus inicios como en la historia de Rusia como Muscovy o Rusia, y Moscú, es en esos lugares donde actualmente hay prácticamente descendientes de Mesec. Tuval hoy vendría siendo la ciudad rusa de Tobolsk. Persia, como ya hemos enseñado en este ciclo, definitivamente está hablando de Irán, los persas. Kus, los kusitas actualmente realmente habitan entre Sudán y Etiopía. Fut es el país de Libia. Gomer es el país de Alemania en la actualidad. La casa de Togarma, estamos hablando de Turquía y Armenia. La Babilonia pasada, aquella gran Babilonia como fue conocida en el mundo, es el país de Irak actualmente. Grecia continúa conservando su nombre, es Grecia. Y en Apocalipsis 16:12, cuando nos habla que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, se está refiriendo prácticamente a China y a sus aliados. Todos estos son los principales participantes que van liderando esta gran guerra futura que está profetizada por el Señor. Claro que la invitación también es internacional y habrá también las demás naciones participando con soldados, pero estas que hemos mencionado, la Biblia hace un énfasis porque son las que van encabezando el ataque, la campaña militar contra Israel. El gran río Éufrates, un río famoso desde la misma creación, o el libro de Génesis lo podemos ver como también tiene que ver mucho donde estuvo el Edén. Estamos hablando de una longitud de 2.800 kilómetros, este gran río. Y como vemos en el mapa, perdón, abarca desde Turquía. Vemos también cómo llega hasta el país de Irak, pasa también por Siria,
y este es el gran río Éufrates. Aquí podemos ver también en este mapa nuevamente los países por los que cruza. Y este lugar pequeñito que he marcado con un círculo en rojo, ese pequeño país es Israel, que prácticamente su extensión sería, estamos hablando, como si estuviésemos mencionando aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, ahí lo que vendría siendo a lo mejor todo satélite, es lo que estamos hablando en cuanto a territorio, de lo que ocupa ese país de Israel, quizás un poquito más, pero solamente lo que quiero dar a entender es que es un país que geográficamente es extremadamente pequeño. Pero cómo ha desatado la furia y la ira de grandes naciones, ahí podemos ver todos los que están a su alrededor y que por cierto la gran mayoría aborrece a Israel. Vemos allá arriba a Turquía, vemos a Jordania, vemos a Irak, Irán, vemos ahí todos estos países que están alrededor de Israel. Y todas estas naciones participarán también activamente en esa gran batalla. Se dice en la profecía de la sexta copa que es derramada que el río Éufrates que hemos visto se secará. Es impresionante porque noticias en nuestro día de hoy, de la actualidad, se dice ya que el Éufrates está secando. Hay un estudio de científicos de la Universidad de California y del Centro de Vuelos Espaciales de la NASA y del Centro Nacional de Búsquedas Atmosféricas que han detectado una gran pérdida de agua dulce en los ríos Tigris y Éufrates. Vía satélite se han captado inclusive una pérdida de 144 kilómetros cúbicos de agua, hablando acerca de estos ríos. Por otra parte, también en un artículo de una página de noticias en internet española que se llama actualidad.es, el día 12 de mayo de este 2020 retomó una publicación de New York Times donde se publicó que la sequía en Irak se está extendiendo por todo el país. En el norte, la superficie sembrada con trigo y cebada se han reducido aproximadamente un 95% con respecto a lo habitual. Los funcionarios prevén que su salida será de poco más de la mitad de lo que era hace 2 años. Así que las palmas de dátiles y huertos de cítricos de la región se están secando. Durante 2 años, la cantidad de lluvia ha estado muy por debajo de lo normal, dejando prácticamente los embalses secos. Dice este artículo, y pensar que años atrás en Irak era el principal exportador de dátiles del mundo. Los productores de cerveza alemanes compraban la cebada y tenían uno de los tipos de arroz, el ámbar, más caros del mundo. Actualmente el país importa cada vez más granos y hay al menos 7 represas en las partes del Éufrates que pasan por Turquía y Siria. Y dado que no existen acuerdos o tratados al respecto, el gobierno iraquí dice verse obligado a rogar a sus vecinos por un poco de agua. O sea, lo que está ocurriendo ahora mismo es alarmante. Tenemos algunas fotografías de
las partes donde ya se ha secado prácticamente el río Éufrates. Y en la otra imagen, pues sabemos que dice Apocalipsis que esto es para que los reyes del oriente puedan pasar y tener camino libre hacia Israel. En Apocalipsis 16, versículo 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hemos explicado en diversas ocasiones cómo nuestra lucha, si hablamos de la iglesia, no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, y contra muchos de los ataques humanos que aún la iglesia tiene, o aún hablemos del mundo, muchas de las guerras, o de los pecados en los que llegan regiones a teñirse de sangre, lugares donde abunda, por ejemplo, el homicidio, el feminicidio, donde abunda el narcotráfico. Definitivamente son potestades las que impulsan, las que promueven, las que están detrás, en el mundo invisible, están gobernando esos territorios, y por eso también es que esos pecados tienen tanto éxito en tales lugares. Una potestad de prostitución definitivamente va a hacer de países que sean un país conocido por su prostitución, por ponerte un ejemplo. Entonces ahora no es casualidad que aquí cuando nos habla también de para instar o para llamar a las naciones a tener tal odio contra Israel y levantarse y prepararse para una batalla en contra del pueblo de Dios y contra Dios mismo, son, como dice el verso 14, espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Dice la Escritura que el mundo entero ahora está bajo el maligno. Es llamado también el diablo el príncipe de la potestad del aire. Pero continuemos hablando acerca de los participantes de esta gran batalla final después de la tribulación. Gog. Volvamos otra vez a este individuo, a este personaje. Gog será un principal líder que comandará toda esa campaña militar. En el Antiguo Testamento, como ya he dicho, en particular en Ezequiel 38 y 39, se menciona su nombre como Gog de la tierra de Magog. En algunas versiones también dice Rosh. Sabemos que después del diluvio universal, los hijos de Noé y su descendencia fueron los que volvieron a poblar la tierra. En Génesis 10, 1 y 2 nos dice que estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. Son los 3 hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. En particular, de los hijos de Jafet, tenemos a Gomer, a Magog, a Madai, a Javán, a Tubal, a Mesec y a Tiras. Bien, esto nos ayuda a entender entonces que Magog, que después también se convirtió en todo un pueblo, es descendiente de Jafet. Y vemos que Gog será un descendiente de Jafet también por ser magogita. Y como ya vimos, Magog se extiende por toda Euroasia. De esta región del mundo es donde creemos que se levantará ese poderoso líder mundial que gobernará al mundo entero. El apóstol Pablo le llama el inicuo y el hijo de perdición. El apóstol Juan le llama el anticristo o la bestia.
tiene diversos nombres. Gog es un nombre que encontramos, como ya he dicho, en el libro de Ezequiel, y está constituido, recordemos que el alefet o el alfabeto hebreo está constituido por 22 letras y se caracterizan por ser un alfabeto que es alfanumérico, es decir, sus letras tienen también un significado o simbolismo numérico. La palabra Gog, esta es una copia porque así como también Cristo Jesús, el Mesías, vino del linaje de David, del rey David, el cual también nos habla acerca de cómo se le prometió un reinado que duraría para siempre, refiriéndose que de ahí vendría la persona de Cristo. Ve cómo es el diablo de imitador. Y también el nombre de su Mesías maléfico, por así decirlo, de Gog. También así como el rey David empieza con una letra y termina con ella misma el nombre, Gog. Empieza con la letra como vemos aquí en el alefet, la palabra Gimel, o la letra Gimel, perdón, la G para nosotros, tiene un significado, tiene un valor numérico, perdón, que es el 3. Y entonces Gog sería 363, que prácticamente son múltiplos de lo que ya Apocalipsis nos dice cuando nos habla del número de la bestia, que es 666. Gog, el antimesías, entonces será un líder político que, como he dicho, creemos que se levantará de lo que fue el antiguo imperio o el antiguo imperio romano hace 2000 años. He dicho ya que estamos hablando de lo que viene siendo Europa, Medio Oriente y parte del norte de África, de donde puede venir este líder mundial, este presidente mundial, como ya en los últimos años algunos presidentes de países han estado invocándolo o deseando que se pueda levantar ya un líder mundial que ponga orden económico, político y social en el mundo. Gog, el antimesías, es otro de sus nombres. Se presentará como un líder político que aparentemente y en un principio respetará todas las formas de pensar y las creencias de los demás, incluyendo las religiones. Será tan hábil en sus negociaciones y tan astuto que logrará inclusive un aparente pacto de paz en Medio Oriente, que siempre ha sido un polvorín de guerra, incluyendo un pacto con el mismo pueblo, con la nación de Israel. Pero la Biblia nos dice que esto durará solamente un tiempo, porque llegará también la hora en donde dará de pronto un fuerte revés y se mostrará tal como Él es. Daniel 7:25 nos dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio va a durar su principal actuación cuando se dé a conocer tal como Él es. La gran tribulación, por lo que vemos en la semana 70 que habló el profeta Daniel, esos últimos 7 años proféticos, vemos que en la primera mitad la forma en la que entra, también lo miramos en los jinetes de Apocalipsis, es como aparentemente alguien bueno, también montado en un jinete blanco, si recordamos ese primer jinete, y en donde sale venciendo y para vencer, y la verdad es que la manera en la que se comporta se
echa prácticamente, como diríamos, al mundo en una bolsa. Se gana el favor de toda la gente. Pero es precisamente y sobre todo, no quiero decir con esto que en los primeros 3 años y medio que vemos de la semana septuagésima no empiecen a pasar muchas guerras, muchos conflictos, muchas invasiones, muchas cosas, pero en los últimos 3 años y medio de lo que se conoce como la gran tribulación es donde se da a conocer realmente cómo es y la forma en la que actuará y profanará inclusive el templo en Jerusalén y el santuario, y se posicionará o se hará o se pondrá delante del mundo como si fuera Dios, obviamente no siendo Dios. En Daniel 8, verso 23, la parte B del versículo, dice que se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Verso 24, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. O sea, definitivamente, más que solamente una astucia o un gran intelecto, una inteligencia humana, estamos hablando de una unción satánica que respalda a este personaje. Dice que con sagacidad, verso 25, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. También es importante decir que en esta batalla es el mismo Señor en una forma sobrenatural quien prácticamente va a vencer al anticristo en aquella gran campaña militar. Daniel capítulo 11, versículo 30 y 31 dice: porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11, verso 32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. En medio de todo este estire y afloje, aún Dios también utilizará personas en medio de días de gran tribulación. Habrá gente con una sabiduría dada por Dios, entendida en los tiempos, entendida en la palabra, entendida en las escrituras, pero también nos habla de una gran persecución contra tales, y nos habla de cómo caerán prácticamente cuando dice a espada y a fuego, nos habla evidentemente de una forma violenta, cautividad, despojo. Seguimos. En el verso 35 de Daniel 11 dice: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se
ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, dirá cosas terribles contra Dios, contra lo bueno, contra lo santo, se burlará. Mas sin embargo, aún Dios lo permite por un tiempo, hasta el tiempo determinado que Dios ha establecido. Fíjate este versículo que nos mira cuántos detalles da la escritura, aún hasta para hablar de este personaje. Y si está por toda la escritura tantos detalles, evidentemente esto es digno de nuestro estudio. Daniel 11, verso 37 dice: y del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Fíjate cómo, a diferencia de la idea de hollywoodesca, que este ser desde que nació así como si fuese mitad demonio y mitad humano, es un ser realmente que nace normal, inclusive hasta de padres que creen en el verdadero Dios y que seguramente también lo instruyeron en su infancia en la ley, en la palabra del verdadero Dios. Pero dice que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Algunos han interpretado aquí que va a ser un hombre homosexual o bisexual. En realidad eso no lo sabemos. Puede ser cierto, aunque también el texto, si lo vemos, se refiere a una persona que viene tan determinada a cumplir su misión, que tú sabes que cuando una persona se enamora de una mujer o de mujeres, pues prácticamente anda embelesado y distraído y pensando solamente en aquella o en aquellas, cuando estamos hablando de una persona, un líder promiscuo como han habido ya en la historia. Pero vemos que él, aunque seguramente tendrá a su mano a quien quiera, dice aquí la escritura que ni del amor de las mujeres hará caso, ni del Dios de sus padres, ni respetará a Dios alguno. Llegará un momento en que toda esa aparente bondad al principio, de respeto por las creencias y religiones, se caerá prácticamente toda ese disfraz. Dice el verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres, que sus padres no conocieron. Dice que lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Cuando dice en Daniel 11:37 del Dios de sus padres, ahí la palabra del Dios de sus padres se refiere a Elohim, el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios que vemos en las Escrituras. En el verso 38, cuando nos dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, la palabra es la palabra Eloah Maos, que es Dios de las fuerzas. Acuérdate de lo que la Biblia también dice, que evidentemente detrás de esto está el diablo, quien es el príncipe de este mundo, quien es prácticamente el príncipe de la potestad o de las potestades del aire, como también se traduciría. Otros también han visto aquí que, como el mismo libro de Daniel, que fue escrito en arameo, en caldeo, también han mirado en la descripción de este texto y
han interpretado también la palabra Allah, Allah Mautzin. Y entonces diciendo de esta forma, algunos creen que está hablando quizás de un, como el Dios del Islam, el Alá, pero yo me inclino, evidente, más a mirar más aún más detrás de un Dios el cual honran los humanos actualmente, al que está detrás de cualquier tipo de idolatría o de Dios falso, que es Satanás, el príncipe de la potestad o de las potestades del aire, como ya lo dije. Pero en algún momento dado puede ser válido también la opinión de algunos, ya que bueno, el tipo de pueblos que participa en esto, como ya estuve mencionando, definitivamente tienen también determinado tipo de credo, y ese tipo de credo islámico se caracteriza por las guerras santas, que así les llaman, la yihad, el mismo Corán en algunas de sus partes alienta a quien evidentemente no reconozca a Alá, ser prácticamente, es un libro que en algunas partes invoca inclusive a que se ataque con violencia y con una muerte cruenta y terrible a los opositores. Pero sea cual sea la idea, está hablando de un Dios falso, un Dios que no es Dios. La mayor parte de las traducciones le llama el Dios de las fortalezas, como lo tenemos en la Reina Valera 1960, y no está mal interpretado. Si tienes la posibilidad de mirar el texto y observarlo, estudiarlo en el original, es una buena traducción, pero está hablando precisamente de un Dios falso, un Dios con D minúscula, de las fuerzas, de las potestades, pero no es definitivamente el Dios de sus padres, Elohim, el Dios supremo, el todopoderoso, el que está por arriba y encima de todos. Bien, Ezequiel 38:16 dice que subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Versículo 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Si tú miras las copas de la ira, en el libro de Apocalipsis, habla precisamente también de un gran terremoto. Y si vemos el libro de Zacarías también, cuando habla de la venida de Cristo, también dice que hubo un tal terremoto, aún el mismo monte, cuando llega el Señor y se posa nuevamente sobre el monte, y el monte se abrió, dice la Escritura. Lo veremos en otro momento, pero dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se encuentra, que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Versículo 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Si hemos leído la Escritura, recordaremos muchas de las batallas donde Dios ya hizo esto.
en medio de campamentos enemigos contra el pueblo de Dios. Y como muchas veces terminó la guerra matándose entre ellos mismos y siendo consumidos. Dice verso 22, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia, y piedras de granizo y fuego y azufre. La misma descripción que nos da Apocalipsis cuando nos habla de la batalla de Armagedón, y nos habla también que en medio de esas filas una terrible peste cae encima de ellos, en donde prácticamente aún es muy descriptiva la Biblia. Dice cómo sienten que se les queman los ojos, cómo por dentro sienten un ardor terrible, cómo blasfeman inclusive muchos de ellos contra Dios, y habla de juicios terribles de Escritura. Y aquí nos dice lo mismo, exactamente, con otras palabras, pero la misma descripción, y cómo empieza prácticamente una lluvia de fuego, en una forma no solamente entre ellos matándose, sino también sobrenatural, viniendo de los ejércitos celestiales y del Señor mismo. Dice versículo 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. En el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 4, dice, sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida, como ya leímos. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. El ataque es por mar y tierra, por todos lados, y el Señor empieza a repartir en un momento dado prácticamente para todos. El Señor sale por su pueblo. Bien dice la Biblia que no duerme el que cuida a Israel. Ezequiel 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel sabrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. He hablado que eso es una campaña militar. Versículo 10 de Ezequiel 39. No te harán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Es muerto el anticristo, es vencido prácticamente por el Señor. Quiero hablar de un texto que para muchos ha sido controversial, pero no se ha entendido bien las escrituras en este sentido para algunos, ya que Apocalipsis 19, versículo 19 al 21 nos habla también de cómo es derrotada la bestia.
Y dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que moraba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Hay quien piensa que la guerra que menciona Ezequiel 38 y 39 y la de Apocalipsis 19, que habla de acerca de la batalla de Armagedón, no es la misma, y piensan que la diferencia está en que Gog allá es muerto y aquí es tomado vivo junto con el falso profeta y echado al lago que arde con fuego y azufre. Pero para poder entender bien las escrituras tenemos que entender que la Biblia es complementaria un texto con el otro, y eso no significa que esté equivocada. Si tú miras los evangelios, en uno de ellos mirarás que fueron dos gadarenos los que salieron al encuentro con Jesús, y en otro evangelio mirarás que habla solamente de uno, del que se salvó. Mirarás que en la cruz, cuando fue crucificado Cristo, en un evangelio dice que los dos ladrones que estaban a sus costados maldecían y blasfemaban, y en otro mirarás que uno es el que blasfema y el otro entra en su cabal conciencia, y aún también dice, bueno, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no ha hecho nada. Y entonces esas aparentes contradicciones, si las vemos con ligereza en la Biblia, pueden causar ruido, sobre todo en algunas personas si ven superficialmente el texto. Pero el texto es complementario. Es más, lo que lo hace veraz precisamente a la escritura es hablar muchas veces de un mismo acontecimiento, pero visto de una perspectiva diferente, distinta, y aunque hablan de escenas similares, muchas veces uno retrata y da detalles de una cosa, y otro de los escritores de la Biblia da detalles de otra cosa, hablando acerca de lo mismo. Lo vimos, por ejemplo, cuando estudiamos textos en paralelo de Apocalipsis y de Daniel, o incluyendo de Ezequiel o de alguno de los otros de los libros, pero hemos también comprendido que una ley apologética es que la suma de la palabra del Señor es la verdad, tal como lo dice también la escritura en el libro de los Salmos, en el capítulo 119 también. Entonces, podemos comprender que Dios está diciéndonos a nosotros lo mismo, pero en un momento diferente. Mira, si fuera cierto ese argumento de que el anticristo no fue muerto porque lo dice Apocalipsis 19, entonces Pablo no diría, como lo dice también en 2 de Tesalonicenses 2:8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Evidentemente, este texto también está hablando de lo mismo, del mismo acontecimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se le dice el libro de Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si un ser humano muere en sus pecados, él definitivamente, como lo hemos visto también en Lucas 16, ya ahí el que murió en Cristo está en un lugar de descanso, aunque todavía no está en la nueva Jerusalén que vemos en Apocalipsis en el capítulo 22. Está en un lugar de descanso, está ya gozando prácticamente de bendiciones del cielo. Vimos que el rico se fue al infierno,
está en un lugar ya de tormento. Pero esto es como una antesala porque todavía no es lo que va a acontecer a lo que la Biblia le llama la segunda muerte, cuando dice que aún también el Hades, hablando del infierno, también será echado al lago que arde con fuego y azufre, el Hades y la muerte. Entonces, no nos confundamos, está hablando de gente que aunque ya muere, ahorita hay personas que son capturadas por la justicia, vamos a decirlo así, y no pasan inmediatamente a un reclusorio ya con una sentencia determinada. Muchas veces primero están en separos o en una cárcel preventiva y en donde están allí hasta que son juzgados. En las ya son pocas las pláticas que nos faltan para terminar esta serie, pero cuando veamos el juicio final, veremos lo que ocurrirá con toda la gente que ha muerto desde los tiempos de las edades hasta nuestros días, como sí va a haber también una resurrección de impíos, una segunda resurrección, pero para ser juzgados, como dice Hebreos en el capítulo 9. El anticristo en particular, nos dice Apocalipsis, que ellos son tomados, él y el falso profeta, y echados ya al lago que arde con fuego y azufre. Ahora bien, también los tiempos que vivimos aquí en la tierra tienen una gran diferencia con lo que viene siendo prácticamente los tiempos de Dios. Y hay inclusive por eso que eventos que hemos estado explicando, algunos sí podemos ver un orden claramente secuencial en la cronología de nuestros tiempos, de nuestro tiempo lineal, pero hay otros que pareciera que se entrelazan y que en la misma segunda venida del Señor pasan varios acontecimientos. Hemos ya explicado con todo lo que hemos visto hasta hoy que en la segunda venida de Cristo ocurre la primera resurrección de los que murieron en Cristo, el arrebatamiento de los cristianos que aún viven. Pero hemos hablado también de cómo será también para unos días de gozo y para otros días de ira, puesto que se cumple el día del Señor. Pero también dentro de esos acontecimientos vemos que ocurre la batalla de Armagedón. ¿Qué no decir también de la gran tribulación que también está transcurriendo dentro de esos tiempos en donde caen juicios que son mencionados prácticamente en el libro de Apocalipsis, casi en su totalidad? Entonces miramos cómo evidentemente sí es correcto que Ezequiel nos diga que este hombre es muerto, inclusive sepultado, pero a diferencia de lo que vemos aún en el trato para con otros, contra la gran mayoría, la Escritura también nos dice en Apocalipsis que estos dos son tomados vivos, puesto que también ya en algún momento he dado un estudio completo y me he basado aún también en hallazgos científicos y por supuesto en la Biblia, que para nosotros los cristianos es nuestra principal fuente de verdad. Hay vida después de la muerte. Entonces ellos, el que la Biblia nos dice que son tomados vivos y echados ya de una vez a la sentencia, al lago que arde con fuego y azufre, donde también después será echado también el diablo. Porque un acontecimiento que viene después de esto, y con eso termino esta plática de hoy, después de esta gran batalla viene el milenio, el reinado milenial de Cristo, que es una antesala, que es, por así decirlo, como cuando se vivió los tiempos del tabernáculo, pero que era una preparación para lo que vendría a ser el templo del Señor. Dios
ha actuado así en la historia en diversos momentos. Muchas veces ha dejado primero una antesala, aun cuando hablamos los creyentes que vino el Espíritu Santo a ayudarnos, a morar en medio de nosotros. Hoy los creyentes tenemos las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo precioso dentro de nuestros corazones. Pero aún no vemos con nuestros ojos físicos lo que hemos de ser. Lo vemos en la fe en el Señor, en lo que Él nos habla y nos dice. Vemos lo real que es para nuestras vidas, aunque no lo vemos físicamente. Podemos los cristianos percibir su presencia, sentirla inclusive en muchos momentos, o tener un entendimiento o una claridad, una sabiduría que no viene de nosotros, que no es porque nosotros seamos muy inteligentes, sino porque Dios en su misericordia nos muestra su luz y con su gracia nos permite entender lo que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Mucha gente lee la Biblia y no entiende la Biblia. Es como un libro sellado y cerrado para sus ojos. Pero ¿qué pasa cuando tú por primera vez buscas a Dios con hambre y con sed en tu corazón de Dios y de la verdad? ¿Cómo se te abren las Escrituras? ¿Cómo se abre tu entendimiento para comprender cosas grandes que antes no conocías? Es la persona del Espíritu Santo. Dios siempre ha actuado así. Termino de esta manera esta explicación. Es grandioso y precioso, es para glorificar y exaltar y alabar a nuestro Dios. Al final de todo, el Señor es el que vence. Él es Rey victorioso. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y un día, toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, los que están en la gloria y los que están en los infiernos, todo ser reconocerá y doblará las rodillas delante del poderoso Señor Dios Todopoderoso, del poderoso Señor Jesucristo. Terminemos así, amados. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque no dejamos de maravillarnos y de ver que siempre es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera en nuestro camino. Gracias por mostrarnos las Escrituras, por revelarnos Apocalipsis, por revelarnos el libro precioso de Daniel, por entender mejor a los profetas, poder mirar lo que tú prometes, profetizas, lo que tú ya dices de antemano, que para ti ya ha sido y para nosotros será. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo espero que haya sido clara esa explicación. Que Dios te bendiga, amado hermano, y continuamos estudiando estos interesantes temas que la Biblia nos ha dejado ahí para nuestra enseñanza, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Que Dios te bendiga.